Bienvenido, Marcelo. Gracias. Gracias No, por estar. de nada. Disculpen que un imprevisto con esto del internet. Bueno, pero la importancia es que ya está con nosotros aquí, Marcelo. Gracias por haber aceptado la invitación. Ya teníamos tiempo de estarte solicitando y sabemos que pasás bien ocupado y que el problema es que viajar de país a país y eso te cuarta pues en lo que es poderte sentar así como estás ahorita. Sé que ya mañana vas para México, luego regresas nuevamente para California y, Sí. y eso pues significa bastante. Bienvenido, Marcelo, a El Salvador, patria querida. Aquí estamos, mi hermano, la verdad, gracias. Y yo creo que hace como un año, algo así, que me habías escrito, ¿verdad? Sí, hace un año casi. Bueno, pero Habíamos bueno. pactado para un sábado y no pudimos tampoco. Sí, pero es por lo mismo, pero bueno, lo importante es que hoy estamos en el mismo horario y todo, mi brother. Así que arranquemos con esto, pues. Bueno, ahí estamos. Quiero preguntarte, yo te sigo en tus redes sociales y veo todo lo que subes, los contenidos que subes, y queríamos hablar sobre si el señor presidente quiere a los pobres o los detesta. Te digo esto porque has visto lo que pasó en el centro de San Salvador con los bailarines, ya los sacaron de circulación y no le hicieron tanto daño a los bailarines, sino a los de los combos que de ahí devengaban su sueldo. ¿Qué piensas de eso, Marcelo? Ok, mira, el término de querer es susceptibilidad en cuanto a los sentimientos, ¿verdad? Entonces, no podría decirte si él los ama o no, los quiere o no. Ahora, creo que la pregunta debería ser, ¿le interesan? Que eso es diferente. ¿Le interesan los pobres o no le interesan? Y la respuesta es dependiendo de las circunstancias. Por ejemplo, cuando son elecciones, claro que sí, a todos los políticos les interesan los pobres, allá andan regalando comida, regalando cualquier cosa, se toman fotos con los pobres, es un tema de interés más que susceptibilidad. Entonces, en el caso de lo que estamos viendo con el presidente Bukele, y aquí hay que decirlo, muchos pueden decir, miren, ¿y por qué razón es que se le responsabiliza a Nayib y no al alcalde? Porque el alcalde es el que manda ahí en San Salvador, en teoría, ¿verdad? Pero realmente quien tiene la batuta de todo el país es Nayib Bukele, como él siempre lo ha dicho, que él sabe hasta cuando el baño está sucio, de cualquier lugar. Entonces, eso implica que él tiene el conocimiento de absolutamente todo. Y de hecho, pues es lo que él dice, es lo que se hace. Ahí ni diputados ni alcaldes tienen voz ni voto. Incluso a veces ni siquiera se les invita a los actos de inauguraciones de sus propios municipios. Entonces, por eso es que se le destaca al presidente Bukele esa orden de haber quitado los combos. Ahora, ¿qué era lo que realmente, en qué se quería transformar todo eso? Esa es la primera pregunta que lo hacemos. Yo vi a muchísimos diputados de Nuevas Ideas que incluso ellos iban al centro de San Salvador a tomar videos de cómo estaban y presumían cómo la gente bailaba, cómo disfrutaba, pero de repente cuando ya no conviene, entonces nadie quiere meter las manos por estas gentes. Y si vamos a ser sinceros, no es que todo el tiempo y a cada minuto y a cada segundo es que habían estos deschongues, sino que podían haber habido quizás uno al día o dos o quizás ninguno, pero hay que recordar que lo malo pues siempre es resaltable cuando hay un interés, en este caso político. Entonces creo que desde mucho antes a estos señores se les había querido quitar, pero no se encontraba la excusa perfecta. Ahora, sí hay que tener una forma diferente de cómo vivir esta nueva realidad que el presidente Bukele junto a medios de comunicación están queriendo crear. Yo creo que sí. Hay que tener una nueva forma de vivir esta nueva realidad. En lo que yo nunca voy a estar de acuerdo es que simplemente a las personas se les diga, va, quítate de aquí y andate. En eso yo no estoy de acuerdo. Creo que todos merecen tener una fuente de ingreso. Mira, antes de que entrara este gobierno, el gobierno anterior le daba una pensión a los ancianos, a los mayores de edad, se las daba, pero cuando llega a la ascensión el presidente Bukele, las cosas cambian y ya no le dan a los ancianos.
Y hemos visto que en esos combos hay personas de la tercera edad que ahí andan rebuscándose, porque ¿quién les va a dar trabajo ahora? Decime, sí, básicamente a las personas cuando tienen 40 años ya nos ven como un desecho, ya ven que nosotros no podemos, incluso en los currículos, vos ahí lo ves, te piden que tengas de entre 18 a 21 años con 5 años de experiencia ya de un solo y ganando el mínimo. Entonces, ¿ante qué se van a ir a enfrentar estas personas que simplemente les dicen, mira, andate? O sea, difícilmente van a encontrar un trabajo digno. Y ahí hay jóvenes también, muchas muchachas que yo he visto que están ahí intentando ganarse la vida, ya sea las circunstancias que sean, pero creo que a todos ellos, los que delinquen, que vayan presos. Pero aquellos que no han delinquido, creo que el gobierno está en la obligación de proporcionarles una fuente de ingreso, ya sea de vendedores, ahí en un puesto, en el mercado central o en otro lado, si eso es lo que les gusta. Pero solo llegar a quitarles una fuente de empleo porque da mal aspecto para el turista, creo que esa forma no debería de hacer. Y además no evitaron nada, porque si vos viste, de San Salvador se fueron a Sur City. Es decir, eso va a continuar. Y los quitan de Sur City y se van a ir a otro lado. Entonces, eso es una cuestión como el perro que quiere morderse la cola y nunca va a poder. Entonces, creo que hay que enfrentar eso con una solución verdadera y unas propuestas de fuente de trabajo. Creo que eso es lo que se debería de hacer. Te pregunto esto porque según lo que escribe el alcalde, dice que en varias ocasiones han tratado de solucionar el problema de estos desórdenes que había. Pero lo que dices tú, antes ya había ese baile, habían desorden en ese tiempo, pero como ya viene la Semana Santa, pues a ellos no quieren que vean a esa gente ahí, porque han detenido a 82,000 pandilleros, supuestamente no pudieron controlar 50 bailadores que estaban ahí. Exacto, pero a esto toma en cuenta que hay otra reflexión que se tiene que hacer y es la siguiente. ¿Por qué no lo pararon antes? Fácil, porque todavía estaban en elecciones, estaban en campaña y se iban a ver muy mal si hacían esto de un solo. Ahora, como ya ganaron, pues pueden hacer lo que ellos quieran porque el puesto ya está asegurado. Uno no puede retroceder en el tiempo. Entonces, esa era la única razón del por qué no lo sacaron antes, porque el desorden siempre ha estado, es que eso no era nuevo. Pero como te dije, pareciera ser que de repente se lanzó una agenda de querer publicitar mucho más esto. Por eso es que de repente viste youtubers que no tenían nada que ver con lo que pasaba en el centro de San Salvador. Ahora sí, informando los deschongues que habían ahí en el centro de San Salvador. Entonces, eso parecía más bien tener una excusa o buscar una excusa perfecta para quitarlo después de las elecciones. Porque ese desorden siempre había estado, personas que no se comportaban donde yo creo que debió de haber entrado la justicia en ese momento, como vimos que en su momento había una chavita y a su novio, no recuerdo cómo se llamaba, hacían desorden, los levantaron y se los llevaron. Sí, Es sí. todo, o sea, el que está cometiendo delito, que lo levanten y se lo lleven. Pero realmente los combos, ¿qué realmente le hacían de daño? Nada. Simplemente es que ahora se está preparando el centro de San Salvador para puros empresarios y gente de dinero. Y a la gente que se esté ganando la vida ahí no les interesa. Por eso andan correteando a los vendedores y no les ofrecen un lugar donde estar. Les han ofrecido supuestamente unos puestos en el mercado. Ahí salió la foto, sí, pero una foto en redes sociales aguanta con todo. No sabemos cuáles son las circunstancias que les dijeron, los contratos, los alquileres, no sabemos. Entonces, uno no puede llegar solamente a cortar esa fuente de ingreso que puedan llegar a tener los combos musicales. Bueno, dice Alberto Merino, excelente invitado. Mauro González dice, ¿cuándo vas a venir a darle a Marcelo? Larín, ahora porque ya declaro y acepto los extraterrestres, en serio. El Salvador Patria Querida, no, el TV1 del Salvador dice, saludos Marcelo desde la Unión, el doctor Amaya. Pero Maribel Castro, pero las focas aplauden que les han quitado el Parque Libertad. 5TV se dedicó a criticar a los bailarines, dice Francisco Portillo. Y Durán lo sacó Alex Manzor y toda la verdad. Bueno, ahí está alguno de los
comentarios que hay, Marcelo. Ahora bien, entonces, con lo que tú me estás diciendo, entiendo yo, y tú has dicho en varios videos, que el gobierno, voy a hablar por el gobierno, no voy a hablar directamente del señor presidente, sino que el gobierno, cuando ya no los quiere, los desecha. El caso de Alejandro Mason. Espérame que se cortó tu audio. Repetime la pregunta, por favor. Yo he visto en tus en vivo que has hecho, en tus videos, que dices que el gobierno, no voy a hablar como el presidente, sino que el gobierno, cuando ya no los quiere, los desecha. El caso de Alejandro Mason. Bueno, el caso de Alejandro Mason, como vuelvo a repetirte en este caso, fíjate que lejos de apartar el sentimiento del querer o amar, sino que en la política no se trata de sentimientos, sino que se trata de intereses. A quién le interesa que esté, a quién no le interesa. A quién le interesa que esté vivo, a quién le interesa que esté muerto. Básicamente la política se maneja así, a base de los intereses. En el caso de Alejandro Mason, no le interesaba al gobierno de Nayib Bukele que Alejandro destapara toda la corrupción, porque obviamente cuando se iban a ir al juicio, el único testigo de todo, ¿quién iba a ser? Alejandro Mason. Él iba a tener que aportar las pruebas y esas pruebas se iban a divulgar por todos lados. ¿A quién iba a afectar? Al gobierno y a los diputados de Nuevas Ideas. Por eso es que todo esto se empezó a alargar para que en campaña no soltara todo esto, no detonara, porque le iba a afectar al gobierno y luego iba a afectar también a los diputados. Entonces, por eso es que no se presentó a él en ninguna audiencia, se le dieron largas, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para que no se cumplieran plazos en los cuales él pudiera presentar pruebas de lo que se le acusaba. Acuérdate que eran dos casos en paralelo. Una, lo que se inventó el gobierno, y otra, el caso de Eric García, creo que se llama. Entonces él iba a tener que aportar muchas pruebas, muchos nombres, y eso no le convenía al gobierno. Entonces, ¿de qué le es más el interés? ¿Que esté vivo o que estuviera muerto? Obviamente que estuviera muerto. Se libraban de todas las declaraciones y pruebas que él iba a aportar. Entonces, ese es el mensaje que le mandó el gobierno a todos aquellos que divulgan la corrupción que está dentro del gobierno y que el presidente Bukele pues lo sabe. El mensaje es, ok, denuncias esto, te quedas sin órganos y apareces en la morgue. Y no debemos de normalizar. Ese es un hecho que debe entrarle en pánico a cualquiera. No tenemos que normalizar que denuncies al gobierno y aparezcas en la morgue. Eso solo lo habíamos escuchado en los tiempos de Nicolás Maduro, Hugo Chávez, Castro, allá en Cuba, o incluso todavía en España, en aquellos entonces que tocaba con el dictador que tenían ahí por los 60, o Mussolini, o Hitler en aquellos entonces. Pero hablar de eso en el 2023 o 2024, en un país que se dice ser democrático y su asesor aparece muerto, no es normal. No tenemos que normalizar eso. Porque estamos, si sacamos una lista de los cercanos o los que le dieron por lo menos la venia al señor presidente, todos, varios han salido mal. Por ejemplo, la alcaldesa de Soyapango, Neto Mason, el mismo Eric García que andaba lavándolo, y otros más. Pero a los más cerquita no le hace nada. Por ejemplo, tú siempre hablas de Carolina Recino, que está tipificada como ladrona, puede decir, porque se robó la beca. Entonces, ¿qué piensas tú de eso? Bueno, como vuelvo a decírtelo, ahí se basa en intereses. Me interesa a mí proteger a esta corrupta, no me interesa. ¿Qué sucede en todo esto? Entonces, al final es así. El presidente Bukele tiene sus preferidos corruptos, pero tiene sus preferidos y se nota muy bien. En el caso de Carolina Resinos, básicamente es ahí el lado oscuro de Nayib, en donde lleva al fiscal y le dice, miren, ¿saben qué? Investígame todo esto. Y a la par tenía Carolina Resinos. Cuando él dijo que por menos la iba a llevar presa y todo esos sopapitos que suele dar, y ahí tenía varios corruptos dentro del gabinete y que han sido vencidos en juicio, porque Carolina Resinos fue vencida en juicio gracias a Héctor Silva.
Entonces, tenerla ahí y andar diciendo que va a buscar corruptos, se me hace risible, la verdad, y eso es querer jugar con la inteligencia de los salvadoreños. Entonces, esperemos que el presidente Bukele tenga los huevos que no tuvo Funes, que no tuvo Serén, que no tuvieron los areneros, de encerrar o por lo menos investigar, expulsar y sacar de su gobierno a los corruptos que han sido vencidos en juicio, como en este caso Carolina Recinos. ¿Crees que el nuevo gabinete de gobierno que presente Bukele van a haber cambios drásticos eh, de personas? No pueden haber cambios drásticos porque el presidente Bukele ya vio quién le tolera lo que él dice, ya vio quién le obedece a ojos cerrados. Entonces, un cambio drástico no puede haber, no va a meter a una persona de los cuales él en estos momentos no va a saber cómo trabaja. Si vos te fijas, realmente en sus últimos eh, años, el presidente no ha cambiado a muchos, se ha mantenido con los que está, con aquellos que han decidido hacerle caso en todo lo que él diga. Entonces, Nayib no es que él premie la capacidad, él lo que él premia es la fidelidad, que son dos cosas diferentes, la capacidad y la fidelidad. Si no, pues ahí puede ver a la señora del Seguro Social. Esa es una señora incapaz, pero le es fiel a Nayib. Entonces, ahí pesa más la fidelidad que la capacidad. Entonces dudo mucho que existan cambios reales dentro del gabinete. Por ejemplo, no va a cambiar al director de centros penales, jamás lo cambiaría. Claro, porque es fiel. Aunque, fíjate, te voy a decir una cosa. Eh, Dentro de todo esto, yo considero que Osiris Luna, dentro de lo que ha sido chispeado con la liberación del Kruk, que sí creo que merece una destitución o al menos una investigación. Pero si yo comparo todos los anteriores con el cargo de Osiris Luna, yo considero que Osiris Luna ha hecho un buen trabajo en comparación a los demás. Ahora, que ha salpicado esta parte de haber liberado al Kruk y un asesino, claro, tampoco se la pueden quitar. Pero si evaluamos como trabajo, el tipo ha llegado a poner bastante orden. Ya sea si atribuimos a esto a que pactaron con las maras, lo que tú quieras. Pero el orden que se ve ahí. Y cuando han llegado youtubers a grabar, que han sido amigos míos, ellos me han contado que no se ve que sea algo que se monte un show rápido, sino que se ven que hay una disciplina desde mucho tiempo atrás, es decir, que han sido entrenados desde cómo van a comer, cómo es la convivencia y absolutamente todo. Sí se ve que hay un cierto orden ahí. Eso creo que no podemos evitar decirlo, pero que si hay cosas que se tienen que hablar, como esa fuga o salida o no sé cómo denominarla del Kruk, pues yo creo que esas son cosas que Nayib sí se tiene que preguntar y lo digo porque el Kruk aquí está ya en Estados Unidos. Entonces, Pero, pero ahí tenemos otro capturado por el FBI. ok, imagínate todos estos. Ahí está Look, el Kruk, estos es, que me... este que tenemos aquí es el Lucky. Ajá. Este estaba detenido en El Salvador y estaba pedido por Estados Unidos y lo han agarrado hace poco, hace como unos días, unos 3 días aquí en San Francisco. Otro liberado, o sea, estamos hablando de que no sé si tal vez por lo que han andado en los aviones no te habías dado cuenta de eso, que ese lo acaban de capturar. ¿Cuándo lo capturaron? Ayer salió la noticia, Y él supuestamente. estaba, y él estaba ahí en Él Estados estaba Unidos. en El Salvador, estaba detenido en El Salvador, porque si estaba en la lista de los extraditables, es que estaba preso. Entonces Ujú. él estaba detenido y lo agarraron aquí en tierra, aquí en San Francisco, el Ok, Lucky. vaya, pon tú todo eso. A lo que vamos a plantear es todos los que supuestamente han estado y los dejan libres. Fíjate, Nayib tiene que ver mucho más allá. Tenemos que recordar que Juan Orlando Hernández, ¿por qué está preso? Porque él en parte dejó ir a unas personas que eran narcos, que fueron capturados allá, que al final estando capturados, ellos cantaron y ellos dijeron, ¿quién es el que los liberó? ¿Con quién trabajaba?
Y ahí está, lo mandaron a extraditar. Y fíjate que el paralelo es tan parecido al presidente Bukele, porque este Juan Orlando, igual su constitución no permitía una reelección. Y él prácticamente usó a la sala de Honduras para que encontraran un artículo en los cuales le permitiera reelegirse. Lo mismo hizo Bukele, no se permitía, usó la sala, buscaron un artículo para él poder reelegirse. Es decir, el paralelo ahí está. El presidente debería de pensar que en un momento quizá deje el poder, aunque no lo creo. Creo que todo se está fraguando para que él se quede más tiempo, porque lastimosamente en esta trayectoria que ha tenido el presidente, él o su gobierno han cometido muchos delitos y tú sabes, todos van sobre la cabeza. Entonces, si estos pandilleros empiezan a decir, dejamos que no solo el hecho que los dejaron libres, se inventen otros delitos. Digo inventar porque no tenemos pruebas que así sea. Pero si inventasen otro tipo de delitos y todos estos pandilleros se pongan en coreografía a decir que Nayib les ayudó en una cosa o en la otra, que ya no tenga que ver con que los dejaron libres, le van a armar un caso. Los pueden extraditar, así como hicieron con Juan Orlando. Es que ese es un precedente el que se deja. Entonces, Nayib debería de poner manos a la obra en una investigación ahorita que él está a tiempo. Ahorita. Ya después, ¿para qué? ¿Cree que puede? Dice TV1 El Salvador que en el año 2016 ese marero lo sentenciaron a 15 años de prisión. Bueno, mira, en este caso te voy a decir que hay que recordar que Nayib asume el poder total en el 2021. O sea, hasta el 2020, 2019, Nayib no podía hacer mucho porque aún los jueces eran independientes, llamémoslo así. Y ya después, pues sí, ya se vuelven prácticamente empleados de él. Entonces, habría que ver realmente si lo dejaron ir en forma de fuga o es que hubo un impedimento judicial. Habría que ver en eso, hay que ahondar muy bien en eso. El problema es lo que dices tú, que ellos, el problema es lo que dices tú, que ellos siempre esconden la información y nunca están de frente a la gente, pues, diciéndole esto es lo que está pasando. Porque si el juez que le estaban echando la culpa, que había sacado al Croc, ¿por qué no lo han detenido? O por lo menos, ¿por qué no lo han investigado? Claro, es que ese es el detalle, que el gobierno, o en el caso del gobierno de Bukele, se caracteriza por eso, por el secretismo. Es que solo me acuerdan a la Unión Soviética. En la Unión Soviética así eran, secretismo, se le llama el telón de acero en Europa, porque de allá no salía nada, no salía nada. Y es que hasta que llega la perestroika, 1987, que ya comienza la gente a ver qué estaba pasando ahí. Entonces, el gobierno como que ha tomado precisamente esa estrategia de aquella Unión Soviética, todo ocultado, todo bajo reserva, el dinero bajo reserva, los contratos que se hacen bajo reserva, o sea, absolutamente todo es bajo reserva. Dice Antonio Morales Montes, dice, entonces este señor Larín, en otras palabras, está afirmando que el presidente salvadoreño es un corrupto, ladrón, delincuente y todo lo que va en esa línea. Bueno, en ese caso, es el juez el que debe de decir si Nayib es todo eso lo que se le está diciendo. En este caso, lo que yo estoy planteando es la idea de, ok, se le dejó ir al Cruco, se dejó ir a ese otro que estás, del que vos estás hablando, ok, a Lucho, ok, lo que ahí hay son indicios de corrupción. Ahí alguien tuvo que dejarlo ir, porque Chris Angel no es él para ver a desaparecer en un lugar y estar en otro. Entonces, ese es el punto, en donde si fuese todos los peyorativos que dice el amigo, eso tendría que demostrarse en los juzgados. Pero al menos a nivel de gobierno, pues de que hay corrupción. Si es que ahí está el caso de Carolina Recinos. Fue vencida en juicio como corrupta y sigue integrando el gobierno. Entonces, efectivamente, es un gobierno donde hay corrupción, como en todos ha habido. Bueno, quiero saludar a los que están en TikTok. Puede ver nuestros comentarios. La Talibana 503 dice,
no tienen 3 canales, y traficante puso otro aquí, ya le puso otro traficante. Eso está sufrido la persecución política. Quiero saber que si tú estás llevando persecución política, dice la talibana, que tú estás sufriendo de persecución política. Fíjate, más bien, aún no te lo puedo decir hasta que yo esté ahí, pero lo que sí se da mucho es que dicen las personas. Yo no te puedo decirlo plenamente porque para mí son irrelevantes todas las personas que atacan o que insultan, son irrelevantes, pero muchas personas se dicen que me acosan mucho los troles políticos que piden mi cabeza ya para que llegue a la cárcel, etcétera, etcétera, Pero ¿verdad? tú has ido a El Salvador y no te han hecho nada, ¿verdad? No, sí, sí, yo fui a El Salvador y ¿Cuándo? pues no me pasó nada. Entonces, eso fue en aquellos entonces, ya Sí, hace unos cuantos. estamos hablando ya días, ya Claro, sé. ya de días, pero claro, ahora que eh, los critico, como también puedo hablar cosas buenas si es que las hacen, es que yo no tengo ningún problema en eso, pero ahora que saben que yo no soy del bando de que se vende, como muchos youtubers hacen, o que me ofrecen una plaza en el gobierno para yo hablar bien, como el señor que tiene ahí una plaza en un consulado, entonces yo no soy de eso, yo soy una persona independiente que no tiene incidencia si me ven o no me ven en política. A mí eso me da igual, que gracias a Dios logré una independencia económica de todo lo que tenga que ver con YouTube, todo. Entonces eso me permite ser libre y decir o no decir lo que uno cree o no cree de eso. Entonces, estamos hablando de que tú te sientes tranquilo porque tú haces el trabajo de un creador de contenido que ese no es tu trabajo, sino que es tu hobby, porque sé que tu trabajo es dar conferencias y esto lo tomas como un hobby para pasar el tiempo nomás. ¿Estás consciente de que lo que dices que el gobierno hace mal, eso es a lo que te refieres tú? Claro, es que si el gobierno hace mal, ¿por qué yo no voy a criticarlo? Y si el gobierno hace bien, ¿por qué yo no lo voy a decir? Yo llevaba, desde que llega la ascensión Nayib, 2 años diciendo cosas buenas y defendiéndolo. Ok, él llega, tiene sus diputados, claro, o ya no puedo pasar en el punto de defender a Nayib durante 2 años. 2 años y medio fue. Y luego comienzo otros 2 años y medio, ahora sí, siendo crítico. ¿Por qué? Porque ya tenía el poder total, tenía préstamos, no tenía impedimentos, por ende no tenía nada que le impidiera no hacer las obras que él dijo que iba a hacer. ¿Me entendés? Porque tiene camino libre, es que tenía préstamos infinitos, hasta todo lo que él quisiera. O sea, Nadie. estás diciendo que durante los primeros 2 años de que estuvieron los anteriores de la asamblea, tú Sí, estás apoyando allí porque aquellos le tapaban todos los préstamos, no lo dejaban trabajar, pero hoy que ya están con la nueva asamblea, eh, ya es la crítica porque no hacen lo que han prometido. exacto. Es ese el punto. Como te dije, cuando llega Bukele a la ascensión, yo lo defiendo. De lo que no me parece que lo acusen. No estaba de acuerdo con que los diputados de Arena y el FMLN le pusieran tropiezo. No me parecía. Porque, mira, igual ahora, es que ahora yo sigo apoyando a Nayib. Pero ¿qué sucede? El hecho que lo apoye a Nayib no quiere decir que yo voy a aplaudir lo malo que él haga o que me voy a hacer el tonto. Apoyar al gobierno de Nayib es señalarle lo bueno y obviamente decirle lo que está mal. Es que ahí está el verdadero apoyo. Solo una persona que le desea mal a su presidente es un antipatriota. Y se lo digo que es un antipatriota porque nadie debería de desearle a un gobierno que le vaya mal, porque él es el que maneja el destino de 5 millones de salvadoreños. Entonces, yo nunca desearía al gobierno a nadie que le vaya mal. Eso es ser tonto. Le iría mal a todos los salvadoreños. Yo le deseo que le vaya bien y que sea el mejor, pero si en el camino no logra ser el mejor, al menos que sea el menos peor.
pero en ese trayecto también lo voy a criticar y también voy a aplaudir lo bueno que el presidente Bukele haga. Bueno, dice, denos like y compártanos, porque todavía estamos a tiempo. Síganos en nuestro canal de YouTube, síganos en TikTok, están transmitiendo en TikTok también, en Facebook, y dice, juntos con Pay, dice Marcelo Larín, el Partido Independiente Salvadoreño, tener las puertas abiertas para el 2027. Wester Guevara dice, ¿cuáles son las obras buenas de ese narco? Menciona las que fue meter a la asamblea con una gente armada, exigir que le dieran dinero para robar. Dejen su reacción, por favor. Larín, es ungido de Bukele y este Alex no tiene madera de poder sacarle provecho a esta entrevista. Cuando hablo de Osiris Luna, que ha hecho buen trabajo, hubiera Alex referido los casos de alimentos. Deberían dejar las preguntas bien, ¿no? Bueno, de todos modos, lo que estábamos hablando y lo que dice Osiris Luna es porque ha sido, tú lo has dicho en varias ocasiones, que tendría que saber qué es lo que está pasando con los muertos de los centros penales, tú lo has dicho en otras ocasiones, por lo menos no decir lo que dijo el ministro o el fiscal, que no se van a investigar porque no hay delitos que hayan cometido ahí, porque todos se mueren por endema pulmonar. Exacto. Mira, es cierto, como ya hablamos del tema de Osiris, debería dar respuesta, pero también debería de darlo el presidente Bukele, porque él es la cabeza de todo. ¿Me entiendes? Él es el que está al frente. Entonces, al guardar silencio o incluso inventarse enemigos, eso también es caer bajo. Mira, primero yo le decía, llega un momento en donde está bien. Hay que culpar a Arena y al FMLN de muchas cosas malas que se hicieron. Yo creo que hay que hacerlo. Pero llega un momento en donde, si vos te fijaste, Nayib dejó de culpar a Arena y al FMLN, porque a él ya le daba hasta vergüenza estar culpándolo. Entonces, lo que hace es que se inventa un nuevo villano. Y aquí entra George Soros. George Soros entra ahora como el nuevo villano al que hay que destruir, que por culpa de él es que yo no puedo hacer las obras, etcétera, etcétera. Entonces creo que el gobierno, pues sí, debe de asumir un poquito la responsabilidad de muchas cosas que no ha podido hacer. Es cierto que se le agradece la seguridad, pero como también se le recrimina tantas muertes de gente que no tiene que ver con pandillas o delincuentes y terminaron muertos. También eso se le tiene que atribuir. Pero en este nuevo quinquenio que va a ir, también me llamó la atención que Nayib no hizo ningún tipo de promesas. Y eso está bien, que no hiciera promesas. ¿Por qué? Porque ya tiene las anteriores que no las cumplió. Entonces, necesita ahora cumplir las anteriores, no estarse llenando de propuestas. Y eso me pareció muy bien. El hecho que Nayib no anduviera proponiendo nada, porque al final ni siquiera lo iba a poder cumplir, iba a quedar como mentiroso. Entonces, lo que está pasando en el gobierno o lo que está pasando en nuestro país, la publicidad que tenemos por todos los medios, los troles que tienen pagados y los trabajadores, como dices tú, uno que está aquí en Los Ángeles y Walter Araujo, esto es lo que la gente mira afuera de nuestro país para pensar que el país es un super país o un país cool. Claro, es eso, Nayib fue listo y le apostó mucho a la diáspora que había sido marginada por los anteriores gobiernos. Entonces Nayib le apostó mucho a la publicidad porque sabía que los de afuera le podían dar la victoria, ya que los de adentro que estaban viviendo la realidad, yo estoy seguro que si solo hubieran dejado que los salvadoreños que votan en El Salvador y que viven ahí definiera las elecciones, hubiera sido una masacre la que el pueblo le hubiera dado nuevas ideas. Entonces, por eso Nayib acudió también a que la gente de afuera tuviera el derecho de votar, pero no fue así con los alcaldes, si vos te diste cuenta. O sea, no había ningún interés de que las elecciones fueran para alcaldes también, solo había el interés de los diputados.
Y fue tanto el miedo que Nayib por eso decidió que los diputados compitieran en la misma, pero en la misma elección que él. Antes no, solo iban alcaldes y diputados, pero Nayib, en su aflicción de ver el catastrófico rol que habían jugado sus diputados, decidió amarrarlos en una misma elección, él y los diputados. Y aún así, imagínate que no pudo lograr el partido único que él tanto había esperado, como en China y en Cuba. Sí, porque en realidad, pues, votaron como 2.700.000 para Bukele, y a los diputados tendrían que haber votado la misma cantidad de votos, y si daban las dos papeletas juntas, pues. Claro, y sin embargo no fue así. No fue así, o sea, a la gente no le interesó ese hecho. Y hubiera pasado lo mismo, te digo, yo estoy seguro que la oposición hubiera sacado muchos más diputados, muchísimos más. Así que el presidente sabe, también demostró que la N de Nayib, o sea, Nayib ya no tiene poder mental sobre la gente porque no le sirvió su poder y el de la N para cobijar a los alcaldes. Aunque él se prestó para tomarse fotos con muchos alcaldes y muchos candidatos, no sirvió de nada. La gente no creyó en la N de Nayib. Si no, pues mira en San Miguel, vapuleada. Si no, miran en la zona costera donde habían apostado por Sur City, perdió. Y en muchos lados más, perdió. Entonces, ahí te das cuenta que ya está, hay una debilidad en cuanto a la marca ya. Donde nació Nuevas Ideas, perdieron también con la señora Nava. Ah, sí, en Antiguo Cujatlán. Ajá, ahí. Sí, exacto, ahí perdió. Irónicamente, pues donde vive Nayib, gobierna Arena ahora. ¿Qué piensas tú hoy que con este cambio que ha habido, que ya a varios de los youtuberos no están siendo reconocidos económicamente, o no sé si les pagaba o qué es lo que estaba pasando, pero hablaban maravillas del, del gobierno, y hoy le han bajado, se han dedicado a hacer otras actividades? Por ejemplo, unos andan pidiendo para llevar ayuda, pues yo lo miro bien, está magnífico, pero otros que van al centro histórico a hacer ya sus, eh, sus videos para sobrevivir de YouTube, y unos que hasta ponen el número para que le pongan cel, para que les ayuden económicamente. ¿Qué piensas tú de eso, Larín? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que cambió? Fíjate que primero considero de que si quieren ganar la vida honradamente, está bien, aunque ganar honradamente no significa ganarla éticamente, que eso es cosa diferente. Pero creo que la cobardía es la que más están presumiendo ahora, porque como ya no existe Arena y el FMLN a quien culpar, entonces hoy solo va a quedar un responsable del todo. ¿Quién es? Nayib. Es su gobierno, los diputados, Nuevas Ideas. Entonces, prefieren 1000 veces ir a atacar a unos señores allá en el Parque Libertad que criticar las regadas que hace el gobierno. Entonces, son tan cobardes que no quieren criticar y mejor prefieren hacer otro tipo de cosas. A veces lo he dicho, en donde se equivoca Marlene Funes para hablar, 20 y 30 videos de eso. De repente aparece un video de que los doctores del Seguro Social no les han pagado, o quienes están amputando piernas o pies y manos son gente que ni siquiera es preparada. De eso no hablan y no dicen nada. Entonces, considero que lo que más está reluciendo es eso, es la cobardía de no querer hablar las cosas como son. Y eso los ha llevado a ellos a cambiar su lectura. No así Walter Araujo, porque Walter Araujo siempre está con el pie en el acelerador, hablando de las maravillas y arrepintiéndose de que dijo que votaran por aquel y después no, y cosas así. Claro, pero en el caso de Walter Araujo es diferente, porque él sabemos que ya tiene unas malas mañas y ya sabe él cómo ganarse la vida con relación a la política. En cambio, los youtubers, ellos no, simplemente se quedaron en esa visión de ser youtuber y de criticar a Arena y el FMLN, y nunca preveyeron qué pasaría si en su momento ellos ya no iban a poder
criticar a Arena y el FMLN porque iba a desaparecer. Entonces, en el caso de Walter Araujo, digamos que él es más astuto el saber manejarse, cómo seguir lactando de una manera fácil relacionada a la política. En cambio, aquellos no supieron cómo hacer eso, no entendieron eso. Cuando empecé en YouTube no había nadie que hablara, muy poquitos hablaban, porque yo fui el primero que habló de la política, porque siempre creí que existía un vacío que expresara lo que el ciudadano decía. Fíjate que al principio, cuando ya empecé a criticar, me decían, tú eres un creador de contenido. Primero me decían que era youtuber y le dije que yo no era youtuber. Después me decían que yo era un creador de contenido y le dije, no, yo soy un creador de ideologías. Eso es lo que soy. Ese es ¿cómo se llama? Tu empleo o tu ¿cómo? No sé cómo le llamas tú. Tu oficio, No, puedes decir. no, mi oficio, digamos, mi profesión, yo soy consultor. ¿Es? Consultor. Yo doy consultorías. Ah, correcto. Consultorías de toda clase, de empresariales, personales. También tengo una empresa de coaching donde damos para el desarrollo emocional, mental, psicológico. Entonces tengo una empresa de eso, que no tiene que ver esto con YouTube. Y también doy conferencias en el caso de espiritualidad, extraterrestre y también empresariales. Hay personas que tienen sus grandes empresas y quieren que les dé como una conferencia anímica a sus empleados que tal vez están desanimados en el trabajo y darles ese empujón. Entonces, de ese es mi trabajo. El hobby, yo no juego Super Nintendo ni Nintendo ni nada. Entonces, mi hobby siempre ha sido la libertad de expresión. Entonces, la canalizo por medio de los videos de la política de YouTube. Dice William Araujo, saludos Alex y Marcelo Larín. Pregunta para Marcelo, dice. Marcelo, ¿nuevas ideas saldrá del poder mediante las elecciones o con un estallido social? Las nuevas ideas va a salir mediante las elecciones a medida la gente vaya despertando del adormecimiento que le han ido haciendo. Esto, y que ya va despertando, como te digo. Si vos te fijaste, la marca N ya no tuvo peso en los alcaldes. Mira cuánta gente faltó de ir a votar. Muchos, muchísimo. Entonces, eso solo es cuestión de tiempo y va a caer. Es todo. Dice Lala Auren, pregúntale a Marcelo si es verdad que va a curar a Walter Araujo de cáncer. No, si él quiere, yo no tengo ningún problema. Eso son cosas muy aparte. Yo a nadie le desearía nunca el mal, aunque se lo mereciera. Yo no soy el encargado de desearle que le vaya mal, no, ya ahí es Dios, pero yo siempre estoy atento a ofrecerle ayudas dentro de mis posibilidades a las personas, independientemente que tenga corrientes de pensamiento diferentes a mí, las mías. Pero bueno, mira, bro, ya me van quedando 10 minutos porque tengo que entrar a otra entrevista. Lo voy a aprovechar estos 10 minutos, no vas a creer. ¿Dónde vas a estar? Por ahí, para ir cerrando ya, ¿dónde vas a estar aquí en Los Ángeles el 30? Ay, la madre, fíjate que no ando el nombre del teatro, pero después lo voy a poner en mis redes sociales, le voy a decir a mi asistente que me lo pase. Pero es un teatro aquí en Los Ángeles, no me recuerdo cómo es que se llama, ¿sabes? Porque nosotros vamos a ir ese día, vamos a ir ahí a tu conferencia, vamos a ir con producción. Perfecto, fíjate que en esta ocasión la verdad es que me ha gustado mucho porque he intentado mutar y llegar a otro público mucho más allá. Ya había estado 2 veces más y sí, me ha ido muy fabuloso. Hemos metido 200, 300 personas en Los Ángeles, en San Francisco, que son las ciudades que hemos estado, y San José. Pero ahora estoy intentando hacer otro tipo de incursión ahora en lo virtual. Así que hoy hemos cambiado ciertas cosas y para llegar a mucho más público en el modo virtual. Así que si todos aquellos que no viven en Los Ángeles y quieren, por supuesto, estar en la conferencia, también pueden comprar su boleto virtual. Lo voy a estar anunciando en mis redes sociales y ahí pues usted lo va a adquirir y va a poder estar en vivo mientras estén los demás.
Bueno, te agradezco, Marcelo, que has estado con nosotros. Sé que estás bien ocupado y aún así, pues, nos ha dado este espacio para que sepamos Claro, tu claro, pensamiento. mi hermano. Claro, muchas gracias a ti por haberme esperado, ¿viste? No, la gente que mirad no se ha ido, ahí está toda la gente todavía esperándote. Bueno, muchas gracias, hermano. Que estén muy bien y espero verlos un día a todos. Ok, gracias.